Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del taller de álgebra y funciones. En esta clase hay varios que se excusaron porque tienen otras cosas que hacer o se sienten mal o algo pasó, pero esa es la gracia igual del taller, que si usted no se puede conectar en algún momento, no hay ningún problema, el taller queda grabado y puede verlo las veces que sea necesario. ¿Ok? Igual hacer preguntas. Idealmente, asistir al taller en vivo les va a permitir contestar sus preguntas en este instante, ¿sí? Y así van avanzando cada vez más. Esta primera clase es una clase introductoria sobre conceptos súper macro sobre la álgebra, ¿ok? Y vamos a hacer una actividad de matemagia que vamos a ir ocupando luego cuando tengamos que hacer la clasificación de los tipos de ecuaciones, ¿ok? Así que muy atentos con la matemagia porque nos va a permitir tomar consideración de cómo se está operando y de además qué relación tiene la matemagia con el álgebra, ¿ok? Y sobre todo con las ecuaciones. Para comenzar entonces los quiero invitar a reflexionar sobre un concepto que es muy importante en el álgebra y es el concepto de igualdad. Y para eso les traje estas imágenes. ¿Son iguales? ¿Son iguales estas imágenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice el chat? ¿Son iguales estas imágenes? ¿Qué es una igualdad? ¿Sí? ¿Cómo podríamos definir el concepto igual? Nosotros vemos esta imagen, hay varios elementos que no son iguales. Por ejemplo, acá tenemos un unicornio de peluche y acá no hay un unicornio de peluche, ¿sí? Aquí hay un celular y acá no hay un celular. Acá el cupcake es de vainilla, parece, ¿cierto? Y este parece de frutilla. Entonces, ¿qué es la igualdad? Si hay ciertos elementos que no son iguales, ¿cómo pudiésemos considerar algo que es una igualdad? ¿Sí? Es un concepto muy importante. Por ejemplo, ¿qué condiciones se requieren para tener la igualdad? Aquí hay otra imagen que es desigual, ¿cierto? Y eso es muy importante en el álgebra porque nos va a dar el pie a todo el contenido que vamos a seguir viendo de, sobre todo, ecuaciones y funciones. Entonces, ¿qué es la igualdad? La igualdad se puede describir a través de varias áreas, ¿cierto? Podemos hablar de igualdad física, de igualdad en objetos, pero en matemática la igualdad hace relación, por ejemplo, la podemos hacer una analogía con la balanza. ¿Qué información nos entrega aquí la balanza? ¿Qué información nos entrega? Que pesan lo mismo. Muy bien, que pesan lo mismo, ¿cierto? Pero no podríamos, por ejemplo, deducir que este elemento pesa igual que este elemento. Lo único que podemos decir que estos dos elementos sumados, porque están juntas, ¿cierto? En una misma balanza, o sea, en un mismo lado de la balanza están juntos esos elementos. Entonces, la masa de esos elementos sumada va a ser igual a la masa de estos elementos sumada, ¿sí? Y esto nos permite que los platillos de la balanza estén en equilibrio, ¿sí? No podemos asumir nada más que eso. No podemos decir que la estrella pesa lo mismo, masa lo mismo que la cruz. No podemos decir esa información, porque no sabemos cuánto masan. Tampoco sabemos el total. Solo sabemos que masan lo mismo la suma de ambos elementos. Por ejemplo, acá, aquí ya podríamos decir que no hay una igualdad, ¿cierto? Porque hay un desnivel, hay una diferencia, ¿cierto? Una diferencia en qué atributo que estamos midiendo. El atributo que estamos midiendo, o la magnitud, es la masa, ¿cierto? La masa se puede medir en diferentes unidades, kilogramos, gramos, miligramos, ¿cierto? Toneladas. Hay un montón de unidades para medir la magnitud o el atributo de la masa.
En este caso, la balanza nos muestra esta igualdad si es que hay igual cantidad de masa en ambos platillos. En este caso, vemos que estos dos elementos sumados pesan más, ¿cierto?, que la cruz, ¿cierto? Entonces acá no hay una igualdad, no hay un equilibrio entre estas masas. No podemos decir cuánto es la diferencia que hay, solamente que hay una diferencia, ¿ok? Porque para ver cuánto es la diferencia tendríamos que ir a la unidad, ¿sí? Y en unidades, ¿cuánto masa esto? Y en unidades, ¿cuánto masa esto? Obviamente dentro de la misma unidad, si van a hacer esa comparación entre los dos platillos. Entonces, en matemática, la igualdad es la proposición. ¿Qué es una proposición? De equivalencia. Una proposición de equivalencia. Veamos primero qué es una proposición. Una proposición es un enunciado o una oración descriptiva de una situación. Eso es una proposición. Entonces, la igualdad matemática es un enunciado descriptivo de equivalencia, ¿cierto? Que existe entre dos expresiones algebraicas. Vamos a ver qué es una expresión algebraica. Estas se conectan a través del signo igual, en el cual ambas expresan el mismo valor, ¿sí? A los dos lados del signo igual se expresa el mismo valor, como en la balanza. No sabíamos qué valor, pero sabemos que es el mismo, porque hay una igualdad, hay un equilibrio. Es decir, al lado derecho del signo igual es idéntico al lado izquierdo del signo, ¿sí? Cómo lo expresan es lo que varía, ¿sí? Y eso puede variar, y esa es la flexibilidad que ustedes deben tener, ¿sí? Cómo esa expresión de esa igualdad puede ir variando. Por ejemplo, acá hay una igualdad. ¿Hay una igualdad aquí? Sí, Sí, hay una igualdad, es verdadero, porque ambas partes de esta expresión, ¿cierto?, representan lo que es el número 9. Cada uno lo representa de diferente manera, pero en sí es lo mismo. ¿Esto es una igualdad también? sí, también. También, ojo, que muchas veces uno confunde. Si no tienen la misma operatoria, no van a ser iguales. Y la operatoria puede ser distinta, porque la operatoria solamente me está diciendo que estos valores, ¿sí?, son, que se están operando, tienen un resultado, tienen un valor determinado, que se está expresando como una operatoria, 10 por 5. Pero eso, si uno lo resuelve, tiene un valor determinado que es igual al que está al lado derecho. Eso es verdadero. ¿Y el último? Este Esta es Falso. falsa. muy bien, es falso. Y mucho ojo, porque quizás esta cuesta un poco más. Y usted se está preguntando, oye, pero estos son números. El trabajo de la aritmética es esto que estamos haciendo. La aritmética suma, resta, multiplica y divide todos los tipos de números, ya sean negativos, números enteros, fracciones, decimales, raíces. Eso hace la aritmética, una rama de la matemática que opera, suma, resta, multiplica y divide todos los tipos de números. Pero ojo, aquí este ejercicio, el tercero, nos costó un poquito más, ¿sí? ¿Por qué les habrá costado un poquito más? Porque los valores son muy cercanos. Y cuando los valores son muy cercanos, tendemos a confundirlos. Si bien tenemos claro que 4 por 3 es 12, ¿cierto? Y que 9 más 1 es 11, nos suele confundir esto, ¿ok? Suele ser un poco más complejo que los que están más arriba. Entonces acá podemos decir que esto no es igual, sino que es distinto. Y para hablar de diferencias tenemos dos cosas. Podemos decir que 12 es mayor que 11 o que 11 es menor que 12, ¿cierto? Para hablar de diferencias ocupamos estas desigualdades. ¿Por qué se le llaman desigualdades? Porque no tenemos esta igualdad. Y este es el concepto de igualdad aritmética, ¿ok? Entonces la última es falsa. Completemos esta expresión para que se cumpla la igualdad. ¿Cuánto tiene que valer ese espacio vacío para que se cumpla la igualdad?
¿Cuánto tiene que valer esto para que se cumpla la 20. igualdad? Muy bien, 20. Porque si vale 20, 15 más 2 es 17. Y 20 menos 3 también es 17. ¿Sí? Mucho ojo con esta habilidad de encontrar este valor, porque lo que ustedes están haciendo aquí es lo que en álgebra se conoce como despejar la X. Pero usted puede hacerlo sin tener que despejar ninguna X. ¿Qué es una X? Por ahora con números, en un ratito más nos vamos a ir a las letras. Entonces eso es 20. Muy bien. En el segundo ejercicio, Treinta. ¿sí? 30 menos 6 es 24. Y 33 más 3 es 36. Necesitamos llegar a 36, ¿sí? Entonces, 42. 30. Muy bien, 42. Porque si a 42 le quito 6, eso es 36. Y ahí tenemos la igualdad. Muy bien. Ojo, atrévanse con números, ¿sí? No importa, si dijo 30, coloque el 30, pero corrobore si eso va a estar correcto o no, ¿ok? No hay ningún problema en equivocarse. Lo único malo de equivocarse es que usted no haga nada al respecto con eso que usted tiene, que es el error. Y aquí un poco más difícil. Vamos a colocar ahí los valores. ¿10? 10. ¿Cuánto es 525 dividido en 5? Ay, no, me equivoqué. Ah, ¿cuánto será? Muy bien, Keila, es 100. Porque, por ejemplo, dividamos 525 en 5, ¿sí? ¿Cuántos 5 le puedo quitar a 525? Eso es una división, es una resta reiterada. Entonces yo digo, le puedo quitar un 5, claro, pero me voy a demorar mucho. Ahí voy a llegar a 520, me voy a demorar un montón. ¿Podemos quitar de más veces el 5? Sí, por ejemplo, 10 veces el 5 también podemos quitarlo. Vamos a quitar 50, pero de esa manera igual me voy a demorar un montón. Tengo 500 y recién voy a quitar 50. Veamos con un valor más grande. ¿Podemos quitar 100 veces el 5? Sí, 100 veces el 5 puedo quitarlo, porque 100 veces el 5 es 500. Entonces ahí me quedan solamente 25. Y ahora, ¿cuántos 5 puedo quitarle a 25? Otros 5 más, ¿cierto? Porque 5 veces, 5 veces el 5 es 25. Por tanto, puede quitar en total 105 veces el 5 a 525. Entonces esta expresión con operatoria realmente representa un 105. Y si ya tengo los 5 acá a la derecha, por tanto este valor tiene que ser 100. Muy bien. Excelente. Uy, ¿por qué aparecieron esos punticos rojos? Denme un segundo. Ya, vamos a avanzar entonces. Espero haya quedado claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué operatoria realizamos para calcular el perímetro de un rectángulo? ¿Sí? Es muy importante saber que el perímetro de un rectángulo es el contorno de la figura. ¿Sí? Entonces el perímetro va a ser la suma de cuánto mide la longitud, esa es una magnitud, es otro atributo que uno puede medir. Todas las cosas tienen muchos atributos, podemos medir la masa, la temperatura, la longitud, ¿cierto? En este caso vamos a medir el atributo de la longitud. No hay una unidad específica, solamente ese atributo. Y el perímetro me pide que yo cuente cuál es la longitud de todo el contorno. En un rectángulo, la longitud de acá abajo también va a ser la misma que está arriba, porque sus lados opuestos son paralelos y miden lo mismo. Entonces,
Este perímetro mide 10 más 10, ¿cierto? Más 5 más 5, todo eso mide. Yo no quiero el resultado realmente, sino que analicemos esta operatoria. ¿Ustedes saben qué es una multiplicación? Chicos del taller 1, ¿qué es una multiplicación del taller de números? ¿Qué es una multiplicación? ¿No? ¿Nadie? Una multiplicación es una suma reiterada. Acá tenemos una suma reiterada. Entonces, 2 veces la suma del 10 es 2 por 10. Más 2 veces la suma del 5. Entonces eso es 2 por 5. Si tengo un 3 por 5, eso significa que yo sumé 3 veces el 5. Y si yo tengo un 5 por 3, significa que yo sumé 5 veces, pero el 3. ¿Ok? Hay un poco de repaso del taller de números. Si bien el orden de los factores no altera el producto, cómo se construye esa multiplicación es distinto. Si bien el resultado siempre va a ser 15, cómo se construye eso es lo que cambia. Y aquí ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 10 más, porque el más no lo ocupé. Lo que agrupé fue el 10 con el 10, ¿cierto? Y el 5 con el 5. El más ni lo consideré, por eso tengo que volver a bajarlo. Vamos a otro caso particular con un valor en específico. Hay 8 y 3. El perímetro de eso, ¿cuál va a ser? 6 y 2. ¿Y el perímetro de eso cuál va a ser? Vamos a analizarlo. 8 más 8. Entonces, esto también va a ser 2 por 8 más 2 por 3. ¿Cierto? Y el de arriba va a ser 2 veces el 6 más 2 veces el 2. Ahora, aquí es donde aparece el álgebra, porque hasta el momento estamos haciendo un trabajo aritmético, es decir, operando los números, en este caso números naturales, ¿sí? Pero si quisiéramos describir la operatoria para calcular el perímetro de cualquier rectángulo, da lo mismo la base que tenga y la altura que tenga. Si queremos describir el perímetro de cualquier rectángulo, ¿cómo podríamos hacerlo? Sin colocarle que esa base tiene un valor específico, un valor puntual, sino hablar de cualquier rectángulo, un rectángulo genérico. ¿Hay algún patrón que nos permita decir, mira, esto siempre va a pasar? ¿Qué patrón reconocen aquí? En la aritmética. Eso es, Martina, eso es otra cosa, eso es el área, ¿sí? Estamos hablando del perímetro. Si nos damos cuenta, el patrón que sigue acá es que va a ser 2 veces lo que sea esta base, más 2 veces lo que sea esta altura, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. 2 veces la base, más 2 veces la altura. Entonces, para hablar de cualquier rectángulo, ¿sí? En verdad, para hablar de cualquier valor, sin colocar un valor en específico, sino que describir lo que sucede, ahí aparece el álgebra. Y ese cualquier valor en el álgebra se reconoce como el valor enésimo, que es cualquiera. ¿Ok? Enésimo. ¿Y cómo lo podemos describir? Que van a ser 2 bases más 2 alturas, ¿cierto? Y aquí es donde aparece el álgebra, porque el álgebra, en vez de decir, hey, a la base, colócale B. En vez de una letra, o sea, en vez de un valor en específico, dale una letra. Y que la letra pueda ser cualquier valor, el enésimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el álgebra? El álgebra describe relaciones genéricas entre cantidades o magnitudes, de tal manera que una sola expresión pueda definir cualquier caso, todos los casos posibles, y así facilitar la comprensión del estudio. ¿Ok?
He estado hablando todo este rato de magnitud y unidad. ¿Qué es una magnitud? ¿Sí? ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? ¿Ustedes saben qué es medir? ¿Cómo podríamos definir medir? Porque magnitud viene de medir. Todos medimos, pero ¿qué es medir? ¿Se lo han preguntado? ¿Darle un valor a algo? Ya, pero darle un valor a algo, muy bien. Pero teniendo de base una unidad que tú vas a decir, por ejemplo, este papelito va a ser mi unidad. Y yo para medir el largo de mi computador voy a comparar cuántas veces cabe esta unidad, que es el papelito, en, por ejemplo, lo largo del computador. Entonces medir es realizar una comparación, estableciendo una unidad de medida. Las unidades de medida antes eran las pulgadas, igual se siguen ocupando en algunas cosas, los pies, ¿cierto? Las cuartas. Hoy en día ocupamos medidas más estandarizadas para que la unidad de base sea la misma y ocupamos centímetros. Entonces, medir es realizar una comparación con una unidad de medida de base, ¿sí? Y ver cuántas veces esa unidad cabe en la otra que uno está midiendo, ¿sí? La magnitud son las cosas que se pueden medir, los atributos, como les dije en un comienzo, ¿sí? Los atributos pueden ser de longitud, como les dije, distancia. El tiempo también se puede medir. La masa, no peso. El peso considera la fuerza de gravedad. La masa es así tal cual. ¿Cuánto masamos? ¿Sí? 1 kilo, 2 kilos. Yo. La intensidad de corriente, por ejemplo, es otra magnitud. La temperatura es otra magnitud. La intensidad luminosa o lumínica, ¿cierto? En candelas. La temperatura puede ser en Kelvin o en Celsius. Sí, hay otros países que ocupan Kelvin y hay que acostumbrarse. Son unidades de medida distintas porque tienen unidades distintas. La longitud es el mismo atributo, pero se puede medir en metros, kilómetros, centímetros, milímetros. El tiempo en segundos, en milisegundos, en horas, en días, en años, en décadas. ¿Sí? ¿Y por qué vamos adecuando esas unidades? Porque si quiero medir toda una pieza, ¿se imaginan medir la pieza, lo largo de la pieza en milímetros? ¿Sí? Nos vamos a demorar mucho. Tampoco lo voy a medir en centímetros. Mejor en metros, porque la unidad de metro es más grande. Considera mayor valor, pero la magnitud es la misma. Por eso cuando usted vaya a operar una magnitud, preocúpese que todo esté dentro de la misma unidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, una expresión algebraica, ¿sí? Es lo que nosotros hicimos anteriormente. Es una expresión o fórmula genérica con letras y números que permite describir una relación y calcular los posibles casos. Cualquier posible caso. Ese cualquiera se le conoce como el enésimo. ¿Sí? Por ejemplo, el perímetro de un rectángulo. Lo simplificamos diciendo que al final, si la A es altura y la B es base, cualquier perímetro de un rectángulo, me faltó ahí rectángulo, va a ser 2A más 2B. Y puedo generar una situación de equivalencia, de igualdad, porque el perímetro, eso que yo quiero medir de un rectángulo, ¿sí? Va a ser igual a esta otra cosa. Son dos formas distintas de expresarlo. Uno es un lenguaje natural y el otro viene a ser un lenguaje algebraico, ¿sí? Donde la A representa cualquier valor y la B también. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? La A representa cualquier valor y la B también. Súper. Vamos a avanzar entonces. Ejemplos de expresiones algebraicas. Todas las fórmulas para el cálculo del área, perímetro, volumen, números pares, propiedades, son todas expresiones algebraicas.
todas, ¿sí? Ahí me faltó fórmula. Son todas expresiones algebraicas, cada una de ellas. ¿Por qué? Todas ellas describen relaciones a partir de una regularidad. ¿Qué es una regularidad? ¿Qué es una regularidad? ¿Qué es una regularidad? Lo que explicaban antes, profe, como patrones que se repiten. Así Muy como... bien, patrones, excelente. Una regularidad es un patrón, algo que nosotros vemos que se vuelve a repetir, ¿cierto? Y podemos encontrarlo. Nosotros los seres humanos estamos, pero casi que diseñados para encontrar patrones, ¿cierto? Todo lo hemos construido en base a patrones. Toda la matemática, las fórmulas están construidas en base a patrones. Por ejemplo, el perímetro de un rectángulo. Ojo, que si dice 2A, ¿sí? Ahí hay un por. 2 por A, porque es 2 veces A. La cantidad de veces que se repite un valor es una multiplicación, por eso es 2 por A. Entonces, se ocupan letras que representan, porque eso, la gente se pregunta, pero la letra, ¿qué es el álgebra? Letras. La álgebra no es letras. Se ocupan letras que representan números, variables, elementos que se están relacionando de cierta manera para una determinada situación. Porque una compañera puso, por ejemplo, que el área de un rectángulo, de un cuadrado, siempre va a ser base B por H. A la H siempre se le llama altura, pero perfectamente le podríamos colocar A, B por A, ¿sí? Base por altura. Si bien se ocupa la B y la A para describir el área, ay, tengo conexión inestable. ¿Me escuchan? Dice que tengo conexión inestable. A ver, voy a sacar mi camarita. Sí, se escucha. Ya. Entonces, una compañera dijo que el área del rectángulo era B por A, y eso está en lo correcto. Pero si se dan cuenta, ocupa los mismos elementos, pero de formas distintas, porque se están relacionando. Acá hay una suma y además una multiplicación. Se relacionan de forma distinta para una determinada situación. Aquí se relacionan de esta manera para describir el perímetro, y acá se relacionan de esta manera para describir el área. El área de un rectángulo va a ser B por A, ¿sí? Porque la base va a ser una cantidad y la altura o la A va a ser otra. Pero ¿y el área de un cuadrado? Donde también va a ser base por altura, pero la base y la altura miden lo mismo. Entonces va a ser A por A. Y la multiplicación reiterada también es un patrón. Y los matemáticos expresaron también esta repetición de este patrón de una multiplicación del mismo número como una potencia. Entonces esto es A elevado a 2. Entonces, para el área de cualquier figura va a ser un A elevado a 2 o un L elevado a 2. Por ejemplo, también para un par va a ser 2n. Para el área de un cuadrado va a ser L por L o A por A o B por B. Da lo mismo la letra que yo quiero ocupar. Lo importante es que, ¿qué representa esa letra? ¿Sí? Yo puedo ocupar la M también. Da lo mismo. También podemos verlo, por ejemplo, en la propiedad conmutativa de la suma. Si lo vemos de la forma aritmética, decimos que 2 más 7 es lo mismo que 7 más 2, y nos queda súper claro, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos generalizar esto? Porque 10 más 1 también es lo mismo que 1 más 10. 15 más 2 es lo mismo que 2 más 15. ¿Cómo lo podemos expresar algebraicamente? A más B es igual a B más A. Muy bien. A más B es igual a B más A. Da lo mismo qué valor sea A o qué valor sea B, esto se va a cumplir, ¿cierto? Muy bien. También tenemos la propiedad conmutativa de la multiplicación, en donde también 2 por 7 va a ser lo mismo que 7 por 2, ¿sí? Y el patrón, si es que estamos siguiendo la lógica, sería A por B es igual a B por A. Y de esa manera podemos decir que esto es una propiedad, ¿sí? Lo de arriba no es una propiedad. Nosotros ocupamos los números para verificar la propiedad. Y la propiedad nace a partir de ver el patrón en los números. ¿Ok? Entonces, si usted ve una propiedad y la quiere corroborar, colóquele números. Si usted ve un patrón en los números y los quiere generalizar, escríbalo con el álgebra. ¿Ok?
Espero haya quedado claro. Vamos a seguir. ¿Vamos bien? Llegamos a mi parte favorita de esta clase introductoria, ¿sí? Que es la matemagia. Me encanta. Espero puedan seguir todos los pasos, ¿ya? Entonces, matemagia, magia y el álgebra realmente. Les voy a pedir que piensen en un número, realmente pueden elegir cualquier número, pero para simplificarles la vida y que esto se haga sencillo y no nos enredemos en las operatorias, piensen en un número del 1 al 9, ¿ok? El que ustedes quieran, ¿sí? No me lo vayan a decir, ¿sí? Si no, no se va a hacer otra cosa. Tiene que ser secreto, ¿ya? ¿Listos? ¿Tienes un número? Del 1 al 9. Bueno, si quiere elige 1000, pero se va a demorar. O después ve la clase y lo hace con otra cosa. Y luego usted se va a poder dar cuenta que puede usted crear su propia matemagia, ¿sí? Pero yo creo que después de la clase número 3, cuando volvamos a tocar esta matemagia, porque esta matemagia describe algo muy importante, que no lo vamos a definir ahora, yo quiero que lo descubran a través de todas las clases. ¿Tienen listo su número? ¿Sí? Del 1 al 9. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Ahora, a ese número que está en su cabeza, manténgalo ahí, súmale 3. ¿Ok? ¿Sí? Le sumo 3. ¿Ya? Ahora, multiplícalo por 2. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Está fácil, ¿no? El número que tenían, súmale 3, multiplícalo por 2, está súper sencillo. ¿Seguimos? Réstale 1. ¿Ok? ¿Seguimos? ¡Ay! Súmale 5 ahora. ¿Sí? Ahora, divídelo por 2. Y por último, réstale 5. ¿Qué número les dio con respecto al que eligieron? Escríbanme en el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué número les dio con respecto al que eligieron? My God. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué número les dio? Mismo, profe. El mismo. ¿Sí? ¿A todos les dio el mismo? Lo que mí en el chat. Sí, ¡Wow! ¿Eso es magia? No, no es magia, es matemagia. Entonces, vamos a ver por qué te cumple esto. Es tan raro. ¿Por qué? Si hicimos hartas cosas con el número, ¿cómo que llegamos al mismo? ¿Cómo pudiésemos explicar esto? Vamos a descubrir los secretos de un mago. Entonces, es el mismo número, ¿cierto? ¿Por qué pasará esto? Vamos a ver. Aquí tenemos todos los pasos que realizamos. ¿Ok? Si yo quiero hablar de un número cualquiera, ¿qué podría ser? ¿Cómo pudiese llamar a un número cualquiera? En vez de pensar en un número como ustedes que eligieron un número aritmético, ¿ya un número N. cualquiera? N, muy bien. N, me encanta. Podría haber sido cualquiera, X, Z, da lo mismo. ¿Sí? Recuerden que la letra representa un valor. Ahora súmale 3. Bueno, eso es fácil. N más 3. Ahora, multipliquen eso por 2, ¿cierto? Ese fue el 1, 2, tercer paso o segundo paso. Para multiplicar eso por 2, ¿cómo tendría que expresarlo? Le voy a dar dos opciones. Opción A, 2n más 3. Y opción B, 2 por n más 3. Díganme ustedes, ¿A o B? ¿Y por qué? Vamos argumentando. Aquí hay un voto para B. ¿Hay votos para A? Otro voto para B.
¿Qué sucedería aquí? ¿Se acuerdan del número que ustedes eligieron? ¿Alguien me puede decir el número que eligió? ¿Eso es la prioridad de operaciones? No, no tiene que ver con eso, pero ya vamos con ello, ¿sí? Y para recordar un poco la jerarquía, la priorización de operaciones, recuerden que si usted tiene una suma, ¿sí? Y luego esa suma, por ejemplo, ese 8 lo escribo como 4 por 2, porque va en la multiplicación primero antes que las sumas y las restas, porque la multiplicación, al igual que la división, representa un valor en sí mismo. Por eso siempre va la multiplicación y división de izquierda a derecha y al final suma y resta. Pero no tiene que ver con eso. Por ejemplo, si yo elijo mi n, voy a decir que mi n es un 5. Al 5 le voy a sumar 3, ¿cierto? Y eso me da 8. Si yo quiero el doble de eso, va a ser el doble de 8, ¿cierto? Y eso va a ser 16. Pero ¿qué pasa si yo... ¿A quién estoy multiplicando por 2? Tengo que multiplicar a todo el 8, es decir, a todo el 5 más el 3. Y el paréntesis es quien me indica, hey, agarra todo esto y todo esto lo vas a multiplicar por 2. Porque ¿qué pasa en el otro caso? Si usted hubiese hecho lo que pasa en A, usted va a hacer 2 veces el 5 más 3. ¿Y eso cuánto le va a dar? Eso le va a dar 10 más 3. Eso le da 13. ¿Sí? Muy distinto a los 16 que necesitamos llegar. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que multiplicar por 2 ¿a quién? Al 5 más el 3. El 5 más el 3 representan un valor en sí mismo. Y todo ese valor, por eso como que lo agarro con los paréntesis, lo multiplico por 2. ¿Ok? Por tanto, alternativa correcta, B. ¿Sí? No puede ser A, porque A solamente voy a estar multiplicando al 2 por la N. Al 3 no. Entonces, ¿de quién necesito el doble? Necesito el doble del 5 más el doble de el 3. El doble de los dos. Y esta es una propiedad. ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Distributiva? Muy bien, propiedad distributiva, en donde se distribuye el 2, en este caso, a cada uno de los sumandos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo mismo acá en B, ¿sí? De manera algebraica. Vamos a hacer que esto se le aplique la propiedad distributiva. Uy, estoy dejando la embarrada. Denme un segundo. Ahí está. Entonces todo eso se multiplica por 3. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría 2 por n más 2 por 3. ¿Ok? Ahora, réstale 1. Bueno, ¿cuánto es esto? Esto es 2n más 6, ¿cierto? Réstale 1. Entonces 2n más 6, le resto 1. Aquí letras con letras, números con números. Al 2n no tengo más cantidades de n que quitarle. Al 6 tengo una cantidad de unidad que quitarle. Por tanto me queda 2n más 5. ¿Cierto? Ahora súmale 5. Bueno, súmale 5. 2n más 5, este era el valor anterior, le sumo 5. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2n más 10. 5 más 5, ¿cierto? 10. Excelente. Ahora, todo eso se divide por 2, porque esto es un valor en sí mismo, que está expresado de forma algebraica, pero todo eso se divide por 2. ¿Se acuerdan cuando tenían sumas de fracciones con igual denominador y lo que tenían que hacer era juntar, o sea, conservar el denominador y sumar los numeradores? En el álgebra usted va a hacer el proceso contrario, ¿sí? Va a separar cada uno de estos en fracciones, de tal manera que 10 dividido en 2 es 5, más 2 por n partido en 2, ¿sí? Si n vale 4 y lo multiplica por 2 le da 8, y luego lo divide por 2, vuelve al 4.
¿para qué al 4 lo multiplicó por 2 si luego lo va a dividir por 2? No tiene sentido. Va a seguir siendo 4. Cuando se presentan estas situaciones, usted puede simplificar. Se va el 2 con el 2 y me va a seguir quedando el 4. Si es que n es 4, es por darle un valor. ¿Me siguen? Entonces eso queda en n, porque tenía dos cantidades de n, dividir en 2. 2n son n más n, ¿cierto? N más n, 2 veces n, n más n. Si lo quiero dividir en 2, bueno, un n para cada uno. Yo cuando divido en 2 me quedo con una parte de lo que dividí, ¿cierto? Entonces me quedé con un n, también se puede ver así. Y ahora a este n más 5, que es mi resultado, le restamos 5. ¿Y a qué resultado llegamos? A n. El mismo con el que partimos. ¿Sí? Entonces, a esta n, o x, ¿sí? O t, o y, o z, se le hicieron una serie de transformaciones, pero que finalmente llegó al mismo valor de n. Ojo, usted puede crear la matemagia que usted quiera. Va a necesitar del álgebra para poder saber a qué tipo de valor va a llegar. Porque, por ejemplo, yo pude haber puesto acá una serie de pasos donde el resultado siempre fuera 6 o 5. Por ejemplo, si a n más 5 le digo, réstele ahora el valor que usted escogió. Y siempre va a llegar al valor 5 al final. En este caso, yo quise llegar al valor n. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo tengo igual escrito acá. Miren, ahí tenemos cada uno de los pasos. La letra enésima más famosa que se suele ocupar para todos los casos es la X, pero usted puede ocupar la que quiera. Da lo mismo la letra, ¿sí? Lo importante es la relación que va a tener esa letra. ¿A quién va a representar? En este caso, una matemagia. Ahí tenemos el procedimiento, ¿cierto? Cuando se resuelve eso. Y por tanto llegamos al mismo valor inicial, a X. No solamente podemos verlo de la forma algebraica, también lo podemos ver con símbolos. ¿Cómo símbolos? Sí, símbolos, dibujitos. Hagamos, por ejemplo, que ese círculo va a ser un número cualquiera, un círculo, no una letra, un círculo. Puede ser, van a ver. Y el punto, esto van a ser unidades, ¿sí? Porque necesitamos unidades. Estamos agregando tres. ¿Tres qué? 3 unidades. Unidades de lo que sea, ¿eh? Ahí ustedes saben que la unidad de medida cada uno escoge. Hay unidades estandarizadas, centímetros, kilómetros, que es para poder entendernos más fácil, pero puede ser la que usted quiera. Voy a sacar porque aquí justo queda grabada la pantalla y yo tapo esta información que es valiosa. Entonces, un número cualquiera y 3 unidades. Entonces a un número cualquiera le sumamos 3. Bueno, queda la pelota roja más 3, ¿cierto? Ahora, eso, ojo, todo eso por 2. Eso 2 veces, ¿cierto? Eso es por 2. La suma reiterada de esa misma cantidad 2 veces. Luego ahora le quitamos 1. Bueno, ahí queda como medio cojo, ¿no? Y me quedan 5 pedazos. 5 unidades, perdón. Y ahora le sumo 5. ¡Wow! Entonces a esos 5 que tenía de unidades le sumo 5 más. Completamos 10, ¿cierto? Ahora de eso la mitad. Es decir, cortar acá en 2, la mitad. Eso es la mitad. ¿Sí? La mitad de eso. Bueno, una franja completa. ¿Sí? Y por último, le quitamos 5. ¿Qué tenemos? Nuestra pelota rosada again. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue hacer un trabajo aritmético. Eso hace la aritmética. Luego hicimos un trabajo algebraico para poder corroborar por qué, ¿cierto? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia, el número que ustedes pensaron después de haberlo trabajado, tratado, operado, sumado, restado, dividido y multiplicado por una serie de factores, de valores, llegamos al mismo número? Y algebraicamente pudimos comprobar por qué. Pero también lo podemos hacer de manera simbólica, ¿ok? Donde decimos que ese circulito naranjo, en verdad como medio rosado, es un número cualquiera y los verdes son las unidades. Entonces, ejercicios. Exprese lo siguiente de manera algebraica. Y ojo, que para expresarlo hay muchas maneras. Les voy a dar un minuto para responder
les aconsejo que me envíen al chat, enviar a Isidora Pi, ¿sí? Dice, a usted abre el chat y pone enviar a Isidora Pi, para que no le envíe la respuesta a todos sus compañeros. Y busque todas las maneras de representar posible esa expresión. ¿Ok? Todas las maneras que usted encuentre posibles para expresar eso. Eso voy a hacer yo después, para cuando revisemos. Pero para su trabajo ahora de habilidad mental, inténtelo. ¿Ok? 1 minuto y medio más o menos para resolver y revisamos, ¿ok? Vamos, ustedes pueden. Ojo, ocupen expresiones algebraicas, Jennifer. Eso perfectamente es el producto entre dos números impares. Pero ¿cómo expresas un número impar cualquiera? ¿Sí? No es lo mismo. Si bien son números impares, ¿cómo expresas cualquier número impar? Recuerda que cualquier número par está escrito por 2 por n. Porque si a n le damos valores, me va a dar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Entonces todo esto da números pares, ¿cierto? Todo esto da 2, 4, 6 y 8. Pero ¿cuál es el patrón? Que se va a multiplicar por 2, ¿cierto? Por cualquier valor. Y eso siempre va a ser par. Para resolver eso, necesitas saber que los números pares se ubican entre números impares. Y pregunta para todos, ¿el impar, o sea, perdón, el 0 es par o impar? ¿El 0 es par o impar? Ya, mira, por ejemplo, aquí la compañera dice que un impar sería, por ejemplo, n más 1. Vamos a ver si esto es impar. Recuerda que tú, todo lo que propongas, puedes corroborar eso con reemplazando valores. Por ejemplo, si n es 1, si n vale 1, te va a ser 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Y 2 no es par. O sea, no es impar, es par. Si n vale 2, ahí va a ser 2 más 1, y eso es 3, y eso sí es impar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, los números pares están entre números impares. Por tanto, ¿el 0 es par o impar? Par. Par. Porque si decimos que 2 por n va a ser cualquier par, yo puedo decir que n vale 0. Y eso va a ser 0. Por tanto, 0 es par. Y los impares son los que están entre medio. ¿Sí? Ojo que la distancia es la misma.
Entre los impares la distancia es de 2. Y en la misma distancia entre pares, la diferencia también es de 2. ¡Ay, chuta! Ahí sí. De 2 en 2. Así obtenemos cualquier número par. Entonces, un número impar va a ser, se clasifica como diciendo, primero, busca que el número sea par, y luego de eso, súmale o réstale 1. Porque si yo estoy en un par, el 2, y me sumo a la derecha, voy a 3. Si me resto 1 hacia la izquierda, voy a 1. Entonces, 2n menos 1 va a ser un número par, o 2n más 1 va a ser un número par. ¿Y cuál sería el par consecutivo, el siguiente? ¿A cuánta distancia está el impar consecutivo siguiente? ¿A cuánto está de distancia, por ejemplo, si ya nos posicionamos en el, si nos posicionamos en el 3? ¿Sí? ¿En cuánto más va a estar el siguiente número impar? ¿En cuánta distancia más? Tengo que ir un espacio a la derecha, 2 espacios a la derecha. Entonces tengo que ir 2 espacios a la derecha para llegar al siguiente número impar. Por tanto, esto sería 2n más 3. ¿Sí? O pudo haber sido, por ejemplo, 2n menos 1, pero ¿y el siguiente número impar cuál sería? ¿El siguiente número impar cuál sería? Me trajeron sagrada agüita. Sería 2n más 1, ¿sí? Porque si a menos 1 le sumo 2, que es la distancia que hay entre cada número impar y par, ojo, todos los números impares están de a 2. Del menos 3 al menos 1 hay 2 espacios. Un espacio, 2 espacios. Del menos 1 al 1 hay un espacio, 2 espacios. Del 2 al 4 hay 2 espacios. Del 3 al 5 hay 2 espacios. Entonces tiene que sumar 2. Entonces si a menos 1 le sumo 2, me va a dar más 1. Entonces el siguiente número par sería 2n más, o sea, impar sería 2n más 1. Entonces usted puede conservar esas dos maneras de hacerlo. Hay más. ¿Sí? Esta sería como la opción A, la opción B. A ver si a alguien se le ocurre una opción C. Entonces, la cuarta parte de un número, fácil. La mayoría me dijo esto. N partido en 4, ¿cierto? Pero también puede ser N por un cuarto. Otra forma de verlo. Lo mismo. ¿Por qué sabemos eso? Porque la multiplicación de fracciones es lineal, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Yo también puedo expresarlo así. Porque todo número es lo mismo que n partido en 1, ¿cierto? El 6 es lo mismo que 6 partido en 1, ¿cierto? Puede ser así. ¿Cómo más se puede expresar esto? El 1/4 se puede expresar como 4 elevado a menos 1. Y ahí tenemos todas esas maneras. ¿Sí? Múltiplos de 11. ¿Cuáles son los múltiplos de 11? Si le cuesta verlo algebraico, vaya a lo aritmético. ¿Cuáles son los múltiplos de 11? 11, 22, 33, 44, 55. ¿Qué patrón hay aquí? 11 por 1. El 22 es 11 por 2. El 33, 11 por 3. El 44, 11 por 4. El 55, 11 por 5. ¿Cuál es el patrón? 11 por n más 1. 11 por n. Por n. Claro, siempre se le vamos a ir sumando al n que elijamos 1, ¿cierto? Pero da lo mismo, decimos que el n puede ser cualquier valor. Entonces, 11 por n siempre va a ser un múltiplo, ¿sí? Si tú quieres tener el múltiplo siguiente, va a ser 11 por n más 1. ¿Se entiende? Sí, profe.
Ya, ahí tú tendrías el múltiplo siguiente, pero aquí solamente te dicen un múltiplo de 11. 11 por n, esto es un múltiplo, o n por 11, porque el orden de los factores no altera el producto. Propiedad conmutativa. 3. ¿A alguien se le ocurrió otra manera de escribir esto? La multiplicación de dos pares consecutivos. 2n menos 3. ¿Cuál sería su impar consecutivo? La distancia es de 2. Entonces el que le viene va a estar a 2 de distancia. Para la derecha, en la recta numérica, usted siempre va a sumar. Para la derecha usted siempre suma. Y para la izquierda, en la recta numérica, usted siempre va a restar. Da lo mismo si están los positivos o los negativos. ¿Sí? Entonces el siguiente sería 2n menos 1. ¡Ay! Se me cambió. Menos 1. Porque la distancia de esto es de más 2. ¿Sí? Lo mismo que acá. Del menos 3 al menos 1 le sumé 2. Del menos 1 al 1 también le sumé 2. Y son impares consecutivos. Del 1 al 3 le sumé 2. Entonces, si 2n menos 3 es impar, su consecutivo va a ser después de sumarle 2. ¿Se entiende? Vean que esto está lleno de patrones. ¿Sí? Vamos al último. Ya estamos terminando la clase de hoy. Espero les haya gustado. ¡Ay! ¡Chuta! ¡Chupa ella! Ahora sí. El producto entre un número natural. No me dicen, no me especifican ni par ni impar, me dicen un número natural. Entonces puede ser n. Y el producto es una multiplicación. El sucesor de n. ¿Qué sería el sucesor? Sucesor, El siguiente. el siguiente. Y algebraicamente, el siguiente va a ser siempre el que se le sume 1, ¿cierto? Entonces va a ser n más 1. El sucesor de menos 4 va a ser al menos 4, sumarle 1, va a ser el menos 3. En los negativos es raro, pero en los positivos es fácil. El sucesor de 5 es 6, porque le sumé 1. Y aquí esto se resuelve por propiedad distributiva. N por n al cuadrado, más, bajo el más porque no lo voy a ocupar, n por una cantidad de n o un n o n. Porque recuerde que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Neutro, es decir, que no hace nada. Da lo mismo si yo pongo el 1 o le saco el 1. ¿Sí? Da lo mismo, porque queda igual. Lo mismo que también puedo ponerle ahí partido en 1. ¿Sí? Da lo mismo, que da igual. ¿Sí? Diferentes formas de expresar lo mismo. ¿Ok? Vamos a un ejercicio. A continuación se muestran los primeros 4 términos de una secuencia de figuras formadas por círculos. Se ordenan como triángulos equiláteros. Equiláteros es que tienen todos sus lados iguales. Lo podemos ver. Lado 2 círculos, lado 2 círculos, lado 2 círculos, lado 3 círculos, 3 círculos y 3 círculos. Y así. Si la secuencia se continúa siguiendo el mismo patrón, ¿cuántos círculos se necesitan para formar el triángulo número 10? Aquí, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que encontrar las variables que se están relacionando. ¿Cuáles son los elementos, los atributos que se están relacionando? ¿Qué elementos se están relacionando? Ojo que en las preguntas siempre están los elementos que se están relacionando. El número de la figura con la cantidad de círculos. Muy bien, entonces, número de la figura, ¿sí?
es una variable que se está considerando y la otra es número de círculos, ¿cierto? Círculos. Entonces, en la figura 1, la cantidad de círculos es 3. En la figura 2, la cantidad de círculos es 3 más 3, ¿cierto? Ojo, siempre que partan con un valor, intenten de mantener ese valor. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribo 3 más 3 y no 6? Porque si quiero encontrar un patrón, tengo que tener una base. Y la base por lo general está en lo que va cambiando secuencia a secuencia. Entonces tengo que, para poder identificarlo más rápido el patrón, o cuál es la relación que se establece aquí, dejamos esta base, que en este caso es 3, porque 3 círculos. Entonces, en la figura 3, tenemos 3 más otros 3. Entonces tenemos los 3 más 3 anteriores, ¿cierto? Más otros 3. ¿Se van dando cuenta como que va apareciendo ahí un patroncito? Figura número 4. Tenemos 3 más 3 más 3 y más 3, ¿cierto? Ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Esto es una suma reiterada, ¿cierto? ¿Y una suma reiterada cómo se puede escribir? Como una hermosa y preciosa multiplicación. Potencia. Multiplicación. La potencia es la multiplicación reiterada, ¿sí? Cuando tenemos una multiplicación reiterada, eso es una potencia. Cuando tenemos una suma reiterada, son como las evoluciones de las operatorias, ¿sí? La resta reiterada evolucionó a la división. La suma reiterada evolucionó a la multiplicación, pero la multiplicación reiterada también evolucionó a la potencia. Entonces, esto es como multiplicación. ¿Por qué hablo de una multiplicación? Porque veo una suma reiterada, ¿sí? Esto sería como multiplicación 1 por 3, ¿cierto? Y este sería 2 por 3. Y el 3 sería 3 por 3. Y la figura 4 sería 4 por 3. Entonces, ¿cuántos círculos se necesitan para la figura 10? ¿Cuántos círculos? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cuál es el patrón? 3 por 10. Muy bien, ¿cierto? Entonces va a ser o 3 o 10 por 3, ¿cierto? Lo vamos a dejar así para seguir el orden. Muy bien. Entonces, ¿cuántos círculos? La respuesta a esto sería 30, ¿cierto? Muy bien, excelente. Ahora, siguiente pregunta. No se queden ahí. ¿Cuántos círculos para el número 154? Para el número 154, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo, ¿cierto? 154 por 3. ¿Sí? Podemos ver 154 por 2, ¿cierto? Porque es fácil el 2. 8 y el doble de 150 son 300. Y ahora, esto más una vez 154. Y de esa manera tenemos el 154 por 3, ¿cierto? Lo separamos. 8 más 4 son 12. 5 más 1 son 6 y 3 más 1 son 4. Entonces la respuesta a esto es 462. Vamos con la última pregunta, adivinen cuál será. ¿Cuántos para el enésimo triángulo? Es decir, el triángulo número n. ¿Cuántos círculos serían para el triángulo número n? Es decir, para cualquier número de triángulo. ¿Cuántos círculos tendría?
n por 3, muy bien. Excelente. Esto sería n por 3. ¿Se entendió? Y si se dan cuenta de lo que le dije en un principio, de que la pregunta, fíjense en la pregunta, tiene los elementos o las variables que se están relacionando. Para encontrar un patrón hay que ver qué variables se están relacionando. Acá, además de los números de círculos, no tenemos más información, ¿sí? Pero vean la pregunta, dice, ¿cuántos círculos se necesitan para formar el triángulo número 10? Me habla de los números de triángulo y me habla de la cantidad de círculos. Tengo mis dos variables acá que se están relacionando. Número de triángulo y número de círculo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, esto está muy fácil. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Excelente. Ahora, el triple de un número más 2. ¿Será lo mismo que el triple de un número más 2? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo se escribirá el segundo? Qué buena pregunta. El paréntesis, Muy bien. ¿Cómo sería? ya 3 paréntesis, x más 2. Muy bien. Porque el paréntesis indica una pausa. El triple de algo va, de todo lo que, de toda una cantidad se va a hablar, ¿sí? El triple de algo. Pero ese algo está compuesto de un número más 2. Es muy distinto. Entonces, ojo con las comas, ¿sí? Esta habilidad que estamos desarrollando en la clase del día de hoy es la habilidad más básica para el trabajo del álgebra. ¿Saben cómo se llama esta habilidad? Es la habilidad del modelamiento, en donde usted pasa de un lenguaje natural a expresar eso mismo de un lenguaje algebraico. Está modelando, ¿sí? Representando lo mismo de otra manera. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso al principio? ¿Cómo podemos salvarle la vida a alguien? No tenga piedad, no tenga piedad con esa persona. ¿Cómo le podemos salvar la vida a esa persona? Con una coma. No, por favor, tenga piedad, ¿cierto? No, espacio, ¿cierto? No, tenga piedad, ¿sí? Es distinto a no tenga piedad, ¿sí? Entonces, la coma puede salvar una vida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comer niños. ¿Te imaginan esa oración? O vamos a comer niños. Ahí me puse un poco cruel. Reflexionemos. ¿Por qué si se suma un número par y un número impar, el resultado es siempre impar? Ya estamos en el cierre, ¿ah? Por si acaso. Justo en la hora. Bueno, casi. ¿Por qué si un número par y un número impar, si se suman, el resultado va a ser siempre impar? ¿Alguien me quiere dar algún caso? Esto se puede resolver, como les dije, todo de forma aritmética y algebraica. Vamos a ir a lo aritmético, con los números, el tratamiento de los números. Aritmético. Aritmético. Y lo otro vamos a ir a lo algebraico. Lo algebraico lo vamos a hacer después, que suele ser un poco más complejo. Pero aritmético, la suma de un número par, 4, más un número impar, 5. Da siempre impar, da 9, eso es impar. Por lo menos hasta aquí estamos corroborando esa información. A ver, 6 más un número impar, 7. ¿Cuánto da eso? 13. Sigue dando impar.
Parece que sí, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos verlo de forma algebraica? ¿Cómo es un número par? De manera algebraica. 2x. 2x. Más un número impar algebraico. 2x más o menos 1. Coloquémosle más 1. Ya. Tenemos dos cantidades de x más dos cantidades de x, es decir, tenemos x más x, ¿cierto? Más x, más x. ¿Cuántas x tenemos? 4 cantidades de x, ¿cierto? Entonces, 4 cantidades de x más 1. Entonces, ¿por qué va a ser siempre impar? Porque claro, esto me va a dar par. Pero ¿qué pasa si a algo par le sumo 1? Eso va a ser impar. Por tanto, la suma de un número par más un número impar va a ser siempre impar. ¿Por qué? Porque se le va a estar sumando 1 al resultado par que yo tenga. Y lo podemos ver. Por ejemplo, aquí, en 4 más 5, es lo mismo que 4 más 4 más 1. Se suman los pares, me da 8, pero me queda el 1, que me va a volver impar. ¿Sí? Entonces, de un número par, si yo sumo 1 o resto 1, voy a llegar sí o sí a los impares. Entonces, como vamos a sumar 1, en este caso pudimos haber puesto restar, ¿sí? Da lo mismo, que me voy a mover en la recta para la izquierda, pero aún así va a llevarme a un número impar. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que sí. Metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es un análisis de lo que hemos hecho durante la clase porque terminó. ¿Qué aprendimos hoy? Díganme, yo lo voy escribiendo. Escríbanme en el chat, si quieren levanten el micrófono, lo que ustedes quieran. ¿Qué aprendimos? Modelamiento. ¿Cómo? Modelamiento. Modelamiento, la habilidad de modelar. Sí, muy bien. ¿Qué más? El significado de una igualdad. ¿Sí? Podríamos decir también que la diferencia entre el álgebra y la aritmética. ¿Sí? La aritmética, el tratamiento de los números, suma, resta, multiplicación y división. Y el álgebra, generalización, ¿cierto? Reconocimiento del patrón y a partir de letras vamos a establecer las relaciones genéricas. Hablamos también del enésimo. ¿Quién era el enésimo? Cualquier número. Cualquier valor, ¿cierto? Muy bien. También vimos lo que era una expresión algebraica. Una expresión algebraica está compuesta por letras y por números, donde se describen relaciones genéricas a partir de regularidades. Expresión algebraica. La parte que más me gusta de la clase, matemagia. Y mucho ojo que vamos a retomar esa clase de matemagia para la clase de ecuaciones. Mate y magia. Muy bien. ¿Cómo lo aprendimos? Fuimos viendo casos en donde fuimos aplicando, ¿cierto?, el contenido, partiendo de lo que conocemos, que es lo aritmético, el trabajo de los números. A través de eso buscamos patrones que pudieran generalizar esa relación con letras, ¿cierto? Así aprendimos, con ejercicios, ¿cierto? ¿Les gustó la clase? Esa ya es la última pregunta. Ahí coméntenme en el chat o abran su micrófono. Con esto ya terminamos.
¿Les gustó esta clase introductoria? Voy a dejar de grabar.